Me llamo Rubén Castillo García. Tengo 43 años. Y durante 8 años fui armero principal del cártel de Sinaloa. Hoy hablo desde esta celda de máxima seguridad en Florence, Colorado, donde cumplo una condena de 25 años sin posibilidad de libertad condicional. He decidido contar la verdad porque ya no tengo nada que perder. Y porque el silencio me está matando más lento que cualquier bala que fabricaba para mis patrones. Todo lo que creen saber sobre el tráfico de armas en los cárteles mexicanos es una mentira cuidadosamente construida. Los políticos estadounidenses hablan del mercado negro, de las gun shows en Texas, de los compradores de paja que cruzan rifles de a 2 o 3 por vez. Eso es basura para distraer a la prensa. La verdad es mucho más oscura y está protegida por gente que nunca pisará una celda como esta. Durante mis años con el cártel de Sinaloa, yo personalmente recibí y distribuí más de 4,000 fusiles de asalto militares de grado completo, ametralladoras calibre 50, lanzagranadas y munición que venía directamente de bases militares estadounidenses. No estoy hablando de AR-15 civiles modificados. Estoy hablando de M4A1 con selector automático completo, M249 SAUW, Barrett M82, FN SCAR-H. Equipamiento que ni siquiera pueden comprar los civiles en Estados Unidos. Armas que solo existen en arsenales militares y que llegaban a nuestras manos con números de serie intactos, manuales de operación en inglés y hasta munición trazadora de uso exclusivamente militar. Probablemente se preguntan cómo un tipo común de Culiacán terminó siendo el responsable del arsenal más grande al norte de Sinaloa. Todo comenzó en el 2007, no por ambición ni por sed de poder, sino por pura desesperación. Mi padre había sido mecánico toda su vida, un hombre honesto que trabajaba desde el amanecer hasta la noche para mantener a nuestra familia. Cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas, los doctores del IMSS nos dijeron que no había nada que hacer, que el tumor era demasiado grande. Pero un oncólogo privado en Guadalajara nos dijo que con quimioterapia experimental y cirugía, tal vez tendría una oportunidad. El costo era de 350,000 pesos, una fortuna que jamás podríamos reunir. Yo trabajaba en un taller mecánico en las afueras de Culiacán, ganando apenas lo suficiente para comer. Mi hermana menor estudiaba enfermería. Mi madre cuidaba a mi padre día y noche. Los bancos no nos prestaban nada porque no teníamos propiedades ni avales. Pedí dinero a todos los que conocía, pero nadie tenía esa cantidad. Vi a mi padre consumirse durante semanas, cada día más delgado, más amarillo, tosiendo sangre en un vaso que mantenía junto a su cama. Una noche, después de mi turno, mientras tomaba cerveza en un bar cerca del taller, un tipo que había visto algunas veces se sentó a mi lado. Se llamaba Memo y trabajaba para la gente del Chapo. No sé cómo sabía de mi situación, pero me hizo una oferta simple. Necesitaban a alguien que entendiera de mecánica y metalurgia para un trabajo especial. Me pagarían 400,000 pesos por 6 meses de trabajo. No me dijo exactamente qué tipo de trabajo, pero ambos sabíamos de qué estaba hablando. Acepté esa misma noche. Al día siguiente, Memo me recogió en una camioneta negra con vidrios polarizados y me llevó a un rancho en las montañas, a 2 horas de la ciudad. Allí conocí a don Felipe, un hombre de unos 60 años, con manos callosas y ojos que habían visto demasiado. El rancho tenía apariencia normal desde fuera, pero en un galpón enorme detrás de la casa principal había un taller de armería que parecía salido de una película. Prensas hidráulicas, tornos de precisión, equipos de soldadura especializados, bancos de prueba y armas. Cientos de armas apiladas en estantes metálicos, desde pistolas 9 milímetros hasta rifles de francotirador. Don Felipe me explicó mi trabajo.
El cártel recibía constantemente fusiles M16 y M4, que venían de Estados Unidos, pero muchos llegaban desarmados o necesitaban mantenimiento después del transporte. Mi tarea era ensamblarlos, probarlos, hacer reparaciones y modificaciones cuando era necesario. También debía mantener un inventario exacto de cada arma, cada cargador, cada caja de munición. Me enseñó durante 2 semanas cómo identificar cada modelo, cómo desmontar y montar cada componente, cómo detectar defectos que pudieran causar fallas en combate. Era meticuloso hasta el punto de la obsesión. Me decía que un rifle que fallaba en el momento equivocado no solo mataba a quien lo portaba, sino que ponía en riesgo a toda la célula. Durante los primeros 3 meses, creí que las armas venían de lo que todos pensaban: contrabando de gun shows, compras ilegales, robos a armería. Pero una noche de octubre del 2007, llegó un convoy diferente. 3 camiones de carga pesada con placas estadounidenses, escoltados por 2 Suburbans blindadas. Los choferes eran gringos, no mexicanos. Hablaban entre ellos en inglés, vestían jeans y camisas de franela como cualquier trabajador. Pero se movían con una disciplina militar que era imposible de ocultar. Descargaron 43 cajas de madera marcadas con nomenclatura militar estadounidense. Cuando abrí la primera, encontré 20 fusiles M4 aún nuevos, todavía con grasa de fábrica, números de serie perfectamente visibles. Y lo más impactante, cada uno venía con su paperwork original del Departamento de Defensa. Documentos que mostraban que esas armas habían sido asignadas a la base Fort Bliss en Texas apenas 2 meses antes. Me quedé paralizado mirando esos documentos. Don Felipe se acercó. Me los quitó de las manos y los tiró a un barril donde quemábamos basura. Lo que ves aquí nunca sale de aquí, me dijo sin levantar la voz. Pero el mensaje era claro. Estos rifles son mejores que cualquier cosa que puedas conseguir en México. Funcionan, no fallan, y vienen directos de la fuente. No preguntes cómo ni por qué. Tu trabajo es recibirlos, verificarlos y prepararlos para distribución. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en esos números de serie, en esos documentos oficiales. No eran armas robadas de una armería o compradas ilegalmente por civiles. Eran parte de un arsenal militar activo. Armas que supuestamente estaban en manos de soldados estadounidenses, protegiendo su país. Y de alguna manera terminaban en un rancho de Sinaloa para equipar sicarios del cártel. Pasé semanas tratando de entender la logística. ¿Quién tenía el poder para desviar armas desde bases militares sin que nadie notara su ausencia? ¿Cómo cruzaban la frontera sin ser detectadas? ¿Cuánto dinero estaba involucrado en una operación de ese calibre? Las respuestas llegaron gradualmente, en conversaciones fragmentadas que escuché durante los meses siguientes. El sistema era más sofisticado de lo que imaginaba. Había oficiales corruptos en al menos 4 bases militares diferentes: Fort Bliss en Texas, Fort Benning en Georgia, Camp Pendleton en California y una instalación en Arizona, cuyo nombre nunca supe con certeza. Estos oficiales tenían acceso a los arsenales y control sobre los registros de inventario. Marcaban lotes de armas como perdidas en entrenamiento o destruidas en ejercicios de demolición. Pero en realidad, las desviaban hacia contratistas privados falsos que las transportaban a la frontera. Una vez en territorio estadounidense cerca de la línea, eran escondidas en compartimentos secretos de camiones comerciales legítimos que cruzaban diariamente hacia México. Los choferes eran contratistas de seguridad retirados del ejército. Gente con credenciales limpias que nunca levantaba sospechas en los cruces fronterizos. El volumen era impresionante. Cada 2 o 3 semanas llegaba un envío. A veces eran fusiles de asalto, otras veces ametralladoras pesadas o lanzagranadas MK-19. Una vez recibimos 6 Barrett M82 calibre 50,
con miras térmicas militares de última generación, equipamiento que cuesta más de $20,000 por unidad. Cada arma era inspeccionada meticulosamente. Yo personalmente probaba cada rifle en un campo de tiro improvisado detrás del rancho, disparando al menos 50 rondas para verificar su funcionamiento. Las que pasaban la inspección eran limpiadas, empacadas y enviadas a células operativas en todo Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora. Mi papel creció rápidamente. Don Felipe tenía problemas de salud. Su vista fallaba y sus manos temblaban demasiado para trabajos de precisión. Cuando murió de un infarto en marzo del 2008, me convertí en el armero principal. Ya no solo recibía y verificaba armas, ahora también coordinaba entregas, entrenaba a nuevos técnicos y reportaba directamente a gente más arriba en la cadena de mando. Conocía comandantes regionales, jefes de plaza. Incluso tuve una reunión de 5 minutos con uno de los hijos del Chapo durante una entrega especial en Badiraguato. El dinero empezó a llegar en cantidades que nunca imaginé. $50,000 mensuales, más bonos por entregas grandes. Pagué el tratamiento de mi padre, aunque finalmente murió en agosto de ese año. Compré una casa para mi madre. Pagué la universidad de mi hermana. Tenía 3 camionetas de lujo. Pero con el dinero vino una comprensión más profunda y oscura de en qué estaba metido realmente. En septiembre del 2008, durante una entrega en Sonora, conocí a un tipo llamado Travis. Era estadounidense, ex militar. Hablaba español con acento tejano. Estaba borracho y suelto de lengua. Me contó que él había sido sargento en Fort Bliss hasta el 2006, cuando fue reclutado por su coronel para un negocio privado muy lucrativo. Su trabajo era falsificar reportes de inventario y coordinar el transporte de armas desde la base hasta puntos de entrega cerca de El Paso. Me dijo que ganaba $150,000 al año, más que el triple de su salario militar. Hay al menos 20 tipos como yo en diferentes bases, dijo entre tragos de whisky. Todos exmilitares, todos con acceso. El Pentágono nunca revisa realmente esos inventarios. Las auditorías son basura. Mientras los números cuadren en papel, nadie hace preguntas. Le pregunté cómo habían establecido contacto inicial con el cártel. Se rió. No fuimos nosotros quienes buscamos al cártel. Ellos nos buscaron a nosotros, alguien muy arriba. ¿Alguien con conexiones en Washington? Facilitó los primeros contactos allá por 2005 o 2006. Nunca supe quién exactamente. Pero el dinero fluye desde México hacia cuentas en paraísos fiscales y luego se redistribuye limpio como agua de manantial. Los oficiales superiores que coordinan todo probablemente están ganando millones. Los tipos como yo somos solo piezas pequeñas del engranaje. Esa conversación me persiguió durante meses. Ya no estaba trabajando para un simple cártel de narcotraficantes. Era parte de una red que incluía militares estadounidenses activos, contratistas de defensa, probablemente políticos y agentes de inteligencia. El alcance era internacional. Las armas que yo preparaba no solo equipaban al cártel de Sinaloa. Algunas terminaban en manos de los Zetas, del cártel del Golfo, del CJNG. Los proveedores estadounidenses no discriminaban. Vendían a quien pagara mejor, y todos pagaban en efectivo. Millones de dólares que desaparecían en el sistema financiero global sin dejar rastro. En febrero del 2009, el gobierno mexicano lanzó una ofensiva militar masiva en Sinaloa. Helicópteros artillados, miles de soldados desplegados, retenes en cada carretera. Pensé que nuestras operaciones se detendrían, pero sucedió exactamente lo contrario. Los envíos se intensificaron. En un solo mes recibimos más de 200 armas. El razonamiento era simple. Con el ejército mexicano presionando fuerte,
El cártel necesitaba más y mejores armas para defenderse y mantener sus territorios. Y los proveedores estadounidenses estaban felices de abastecer esa demanda creciente. Una noche de abril, mientras descargaba un envío particularmente grande, noté algo diferente. Entre las cajas de fusiles M4 había 6 AT-4, lanzacohetes antitanque desechables de uso exclusivamente militar. Eran armas diseñadas para destruir vehículos blindados, búnkers, edificios fortificados. Cada uno pesaba casi 7 kilos y podía penetrar más de 40 centímetros de acero. Le pregunté al chofer gringo, un tipo callado que nunca había hablado conmigo antes, ¿por qué estábamos recibiendo ese tipo de armamento? Porque se lo pidieron, respondió simplemente. Tu gente quiere poder enfrentarse al ejército mexicano de igual a igual. Esos lanzacohetes pueden destruir cualquier vehículo blindado que use el gobierno. Los Humvees que les dio Estados Unidos, los transportes de personal, todo. Con estos, una célula pequeña puede detener un convoy militar completo. Tenía razón. 2 semanas después, uno de esos AT-4 fue usado en una emboscada en las afueras de Culiacán. Un convoy del ejército mexicano que transportaba a un general fue atacado. El primer vehículo, un Humvee blindado, fue destruido completamente por un cohete que impactó justo en el motor. Murieron 4 soldados. El ataque fue tan sorpresivo y devastador que el resto del convoy se retiró sin intentar perseguir a los atacantes. Las noticias hablaron de armamento sofisticado de procedencia desconocida. Yo sabía exactamente de dónde venía ese cohete. Lo había inspeccionado personalmente. Había leído las instrucciones en inglés. Había visto el sello del Departamento de Defensa en la caja de madera donde llegó. Esa fue mi primera crisis de conciencia real. Ya no estaba simplemente facilitando el tráfico de drogas o las guerras entre cárteles. Estaba armando a criminales con equipamiento militar de primera línea para que pudieran matar soldados mexicanos. Jóvenes de 20 años que cumplían órdenes y trataban de limpiar sus propias comunidades. Me emborraché durante 3 días seguidos. Quise renunciar, desaparecer, irme a otro estado. Pero sabía que no había salida. Conocía demasiado. Había visto demasiadas caras. Sabía nombres de oficiales estadounidenses, rutas de transporte, cuentas bancarias. Si intentaba irme, sería un cabo suelto peligroso. Y los cabos sueltos en el negocio del narco tienen una esperanza de vida muy corta. Continué trabajando, pero algo había cambiado en mí. Empecé a hacer copias de documentos, a tomar fotografías discretas de números de serie, a anotar fechas y volúmenes de envíos en un cuaderno pequeño que escondía en mi casa. No tenía un plan específico. Tal vez pensaba que algún día esa información me serviría como seguro de vida. O tal vez simplemente necesitaba algún tipo de registro de la pesadilla en la que estaba viviendo. Fui extremadamente cuidadoso. Nunca tomaba fotos cuando había otras personas cerca. Nunca mencionaba mi documentación secreta a nadie. En julio del 2009, llegó un envío que confirmó mis peores sospechas sobre el alcance de la corrupción. Eran 12 rifles de precisión M110 SAS, armas de francotirador semiautomáticas, usadas por unidades especiales del ejército estadounidense. Cada rifle venía con mira telescópica Leupold de grado militar, bípode ajustable y silenciador. Pero lo que me dejó helado fue encontrar, en una de las cajas, un dispositivo pequeño de aspecto técnico con etiquetas en inglés. Era un sistema de visión nocturna ANPVS-14, equipamiento que cuesta más de $4,000 y está estrictamente controlado por el gobierno estadounidense. Estos dispositivos están clasificados como tecnología militar sensible y su exportación está prohibida sin autorización expresa del Departamento de Estado.
Le mostré el dispositivo a mi contacto principal en el cártel, un tipo llamado Chino que coordinaba la logística de distribución. Se encogió de hombros. Los gringos nos venden lo que pidamos, carnal. Si pago $100,000 por un lote de visión nocturna, lo consiguen. Tienen acceso a todo. Los tipos que coordinan esto no son soldados rasos, son oficiales de alto rango con conexiones en contratistas de defensa. Probablemente reportan algunos equipos como perdidos o robados. Llenan el papeleo correcto. Y nadie investiga más allá. Esa explicación me aterrorizó más que cualquier amenaza directa. No estábamos hablando de unos cuantos soldados corruptos robando armas de un depósito. Era una red organizada que operaba con impunidad, protegida por capas de burocracia militar y complicidad en niveles altos del gobierno estadounidense. Las mismas instituciones que públicamente declaraban guerra contra los cárteles mexicanos estaban secretamente armándolos con su mejor equipamiento militar. La hipocresía era obscena. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. La guerra entre cárteles se intensificó brutalmente. Sinaloa contra los Beltrán Leiva, contra los Zetas, contra el cártel del Golfo. Cada facción quería más armas, mejor equipamiento. Mi operación creció hasta incluir 3 talleres diferentes en ubicaciones secretas. Empleaba a 15 técnicos y coordinaba entregas semanales que sumaban cientos de armas mensuales. El dinero era obsceno. Estaba ganando más de $100,000 al mes. Dinero que no podía gastar abiertamente sin llamar la atención. Pero con cada envío, con cada arma que preparaba, sentía cómo la trampa se cerraba más fuerte alrededor de mi cuello. Veía las noticias. Masacres, fosas clandestinas, policías asesinados, civiles atrapados en fuegos cruzados. Y sabía que muchas de esas muertes fueron causadas por armas que pasaron por mis manos. Una noche, completamente borracho, le confesé mis sentimientos de culpa a un amigo de infancia que visitó Culiacán. Me dijo que estaba loco, que la culpa no era mía, que yo solo hacía un trabajo. Pero ambos sabíamos que era mentira. Cada rifle que ensamblaba, cada cargador que llenaba, cada mira que calibraba, era una herramienta de muerte que yo ponía en circulación. El punto de quiebre llegó en marzo del 2010. Me llamaron para una reunión especial en una casa de seguridad en las montañas. Cuando llegué, había 5 hombres esperándome, todos comandantes de alto nivel. Me dijeron que necesitaban algo específico: explosivos plásticos militares C4 y detonadores remotos. Querían suficiente material para destruir un edificio completo. El objetivo, me explicaron, era la casa de un fiscal federal en Ciudad de México que estaba investigando demasiado profundo en las conexiones políticas del cártel. Planeaban volar su residencia con su familia adentro para enviar un mensaje. Me negué. Por primera vez en 3 años, dije que no. Les expliqué que yo era armero, no demoledor, que no tenía experiencia con explosivos y que ese tipo de ataque traería calor insoportable de las autoridades federales. Pero la verdad era más simple. Tenía un límite. Y matar niños inocentes en su propia casa cruzaba ese límite de manera absoluta e innegociable. La reacción fue inmediata y aterradora. El comandante principal, un tipo que conocía como el Padrino, se levantó lentamente de su silla y caminó hacia mí. No estamos pidiendo tu opinión, Rubén. Estamos dando una orden. O consigues los explosivos en 2 semanas, o vamos a tener un problema muy serio. Salí de esa reunión sabiendo que mi vida había terminado. Si conseguía los explosivos y el ataque ocurría, sería cómplice de un atentado terrorista que mataría niños. Si me negaba, el cártel me ejecutaría como traidor. No había tercera opción. Pasé 3 días sin dormir, tomando decisiones imposibles. Finalmente,
Hice la única cosa que podía hacer. Contacté a la DEA. Fue increíblemente difícil establecer ese contacto inicial. No podía simplemente llamar a una oficina de la DEA y pedir hablar con alguien sin levantar alarmas. Usé un teléfono desechable. Llamé al consulado estadounidense en Hermosillo y pedí hablar sobre información crítica relacionada con tráfico de armas militares. Me colgaron 2 veces. En el tercer intento, logré que me conectaran con alguien que al menos escuchó. Le di detalles específicos. Números de serie de rifles M4 que había registrado. Fechas de envíos. Nombres de choferes estadounidenses. Suficiente información para demostrar que no era un loco o un informante de segunda. 2 días después, recibí una llamada en ese mismo teléfono desechable. Una voz con acento estadounidense me dio instrucciones para un encuentro en un hotel en Nogales, del lado mexicano de la frontera. Me dijeron que viniera solo, sin teléfono personal, sin nada que pudiera rastrearse. Obedecí cada instrucción. El encuentro fue surreal. 2 agentes de la DEA, ambos con trajes oscuros y expresiones indescifrables, se sentaron frente a mí en una habitación de hotel anónima. Durante 4 horas les conté todo: los envíos desde bases militares estadounidenses, los nombres de oficiales corruptos que Travis me había mencionado, las rutas de transporte, los volúmenes, los tipos de armamento. Les mostré el cuaderno donde había documentado meses de operaciones. Les di copias de fotografías que había tomado de números de serie y documentos militares. Su reacción fue extrañamente contenida. Esperaba shock, urgencia inmediata, promesas de acción rápida. En cambio, tomaron notas meticulosas, hicieron preguntas específicas sobre detalles técnicos, pero nunca mostraron sorpresa genuina. Uno de ellos, un tipo mayor de apellido Morrison, finalmente dijo algo que me heló la sangre. Esta información es valiosa, Rubén, pero no es exactamente nueva para nosotros. Hemos tenido sospechas sobre desvíos desde bases militares durante años. El problema es político. Investigar oficiales militares estadounidenses activos requiere autorización de niveles muy altos en Washington, y hay mucha resistencia por las implicaciones que tendría. ¿Entonces no van a hacer nada?, pregunté con incredulidad. No dijimos eso, respondió Morrison. Pero necesitas entender la realidad. Esto no es solo un caso de tráfico de armas. Es un escándalo que involucra al Departamento de Defensa, posiblemente a contratistas con conexiones políticas poderosas, y dinero que fluye a través de canales que nadie quiere examinar demasiado de cerca. Si decides cooperar oficialmente con nosotros, podemos protegerte, ponerte en el programa de testigos protegidos, eventualmente ayudarte a establecer una nueva vida en Estados Unidos. Pero no esperes que mañana haya arrestos masivos de generales estadounidenses. Eso no va a pasar. Salí de ese hotel sintiendo una desesperación más profunda que antes. La DEA básicamente me confirmó que el sistema estaba podrido desde arriba, que los criminales con uniformes militares y conexiones políticas eran intocables, que mi testimonio serviría para procesar a criminales mexicanos, pero probablemente nunca tocaría a los proveedores estadounidenses. Era una injusticia cósmica. Volví a Culiacán sabiendo que tenía días, tal vez horas, antes de que el cártel descubriera mi ausencia sospechosa y empezara a hacer preguntas. Empaqué una maleta pequeña con ropa, dinero en efectivo y los documentos más importantes que había guardado. Le dije a mi madre que tenía que viajar por trabajo, sin darle detalles. Ella me miró con ojos que conocían la verdad mejor que cualquier palabra. «Ten cuidado, mijo», me dijo abrazándome fuerte. Fue la última vez que la vi. Mi plan era llegar a la frontera, cruzar a Estados Unidos y entregarme formalmente a la DEA. Pero el cártel se movió más rápido de lo que anticipé.
Al tercer día de haber contactado a la DEA, 2 camionetas me interceptaron en una carretera secundaria cerca de Guaymas. 6 hombres armados me rodearon. Reconocí a 2 de ellos. Habían trabajado conmigo en entregas anteriores. No dijeron mucho. Me quitaron el teléfono, la billetera, me vendaron los ojos y me metieron en una de las camionetas. El viaje duró horas. Cuando me quitaron la venda, estaba en un almacén vacío en medio de la nada. El padrino estaba allí, junto con otros 3 comandantes. Me golpearon durante lo que pareció una eternidad, preguntando con quién había hablado, qué información había dado, si había copiado documentos. Negué todo. Les dije que simplemente tenía miedo del trabajo con explosivos, que necesitaba tiempo para pensar, que había ido a ver a mi familia. No me creyeron. Estuve en ese almacén 3 días. Me torturaron con choques eléctricos. Me quemaron con cigarrillos. Me rompieron 2 dedos de la mano izquierda. En el tercer día, cuando ya estaba semiconsciente y seguro de que mi muerte era inminente, escuché helicópteros. Muchos helicópteros. Luego disparos, gritos, explosiones. Una operación del ejército mexicano había localizado el almacén, probablemente a través de inteligencia proporcionada por la DEA. Los comandantes del cártel huyeron dejándome atrás. Los soldados me encontraron amarrado a una silla, cubierto de sangre y apenas consciente. Me llevaron a un hospital militar en Hermosillo donde pasé 2 semanas recuperándome. Durante ese tiempo, agentes de la DEA me visitaron varias veces. Me explicaron que habían rastreado a los hombres que me secuestraron y coordinado la operación de rescate con el ejército mexicano. Me ofrecieron nuevamente el programa de testigos protegidos, pero con una condición. Tenía que testificar formalmente ante un gran jurado en Estados Unidos y proporcionar toda la evidencia que había recopilado. Acepté porque no tenía alternativa. Mi vida en México había terminado. El cártel tenía mi nombre, mi cara. Conocían a mi familia. Si regresaba, me matarían en cuestión de días. En abril del 2010, crucé legalmente a Estados Unidos bajo custodia federal. Me instalaron en un apartamento seguro en Phoenix mientras preparaban mi testimonio. Durante 6 meses, trabajé con fiscales federales reconstruyendo toda la red de tráfico de armas. Identifiqué más de 300 armas específicas con números de serie que podían rastrearse hasta bases militares estadounidenses. Proporcioné nombres de 8 oficiales militares que Travis y otros transportistas me habían mencionado. Di detalles sobre rutas de transporte, métodos de ocultamiento, sistemas de pago. Era el testigo perfecto. Conocimiento técnico profundo, documentación extensa, acceso directo a información de primera mano. Pero rápidamente descubrí las limitaciones políticas del caso. Los fiscales estaban entusiasmados con procesar a miembros del cártel mexicano. Acusaron a más de 20 personas, incluyendo a El Padrino y varios comandantes regionales. Pero cuando preguntaba sobre los oficiales militares estadounidenses, las respuestas eran vagas. Eso está siendo investigado por el inspector general del ejército, me decían. O esa información ha sido clasificada por razones de seguridad nacional. Traducción. Los verdaderos criminales, los que facilitaron miles de armas militares a organizaciones terroristas, iban a salir ilesos. En noviembre del 2010, testifiqué ante un gran jurado en El Paso. Conté mi historia durante 2 días completos. Los jurados estaban visiblemente impactados. Algunos lloraban cuando describí la tortura en el almacén. Otros se veían furiosos cuando expliqué cómo rifles militares, con números de serie rastreables, llegaban directamente desde Fort Bliss. El gran jurado emitió acusaciones contra 23 miembros del cártel de Sinaloa. 0 acusaciones contra oficiales militares estadounidenses. Los fiscales me explicaron que el Departamento de Defensa había intervenido.
clasificando grandes porciones de la evidencia que yo había proporcionado, bajo el pretexto de proteger operaciones de inteligencia sensibles. Los nombres de los oficiales que yo había dado fueron investigados internamente, pero nunca se presentaron cargos públicos. Travis, el ex sargento que me había contado tanto, desapareció completamente. Traté de preguntar qué le había pasado, pero nadie me dio respuestas. Probablemente le ofrecieron inmunidad a cambio de su silencio, o simplemente lo relocalizaron y le dieron una nueva identidad. Mi recompensa por cooperar fue compleja. Los fiscales cumplieron su promesa de protegerme y darme una nueva identidad. Pero también me acusaron de cargos federales relacionados con mi participación en el tráfico de armas. Argumentaron que, aunque estaba cooperando ahora, yo había cometido crímenes serios durante 3 años y no podía simplemente quedar impune. Me ofrecieron un trato. Si me declaraba culpable de conspiración para traficar armas, recibiría una sentencia reducida de 25 años en prisión federal, en lugar de los 50 años o cadena perpetua que podría enfrentar si iba a juicio. Acepté el trato porque mi abogado me explicó que la alternativa era mucho peor. Un juicio público significaría exponer completamente mi participación en cientos de operaciones criminales. Aunque había cooperado, mi rol había sido central y prolongado. Ningún jurado me absolvería completamente. Además, ir a juicio significaría una mayor exposición mediática, lo cual aumentaría el riesgo de que sicarios del cártel me localizaran incluso en prisión. Fui sentenciado en febrero del 2011. El juez reconoció mi cooperación y el riesgo personal que había asumido al testificar, pero también señaló la gravedad de mis acciones. Usted facilitó la transferencia de cientos de armas militares a una organización criminal responsable de miles de muertes, dijo durante la sentencia. Aunque sus motivaciones iniciales fueran comprensibles, usted eligió continuar ese trabajo durante años, enriqueciéndose enormemente en el proceso. La cooperación con el gobierno no borra esos crímenes. Me mandaron a la Penitenciaría Federal de Florence, en Colorado. Una prisión de máxima seguridad conocida como ADX Florence es una de las prisiones más seguras de Estados Unidos, diseñada para los criminales más peligrosos y de alto perfil. Paso 23 horas al día en una celda de 2 por 3 metros. 1 hora diaria de ejercicio en un patio pequeño, solo. Contacto humano mínimo. Silencio absoluto. Es como estar enterrado vivo. He estado aquí 13 años. Tengo otros 12 por delante antes de ser elegible para libertad condicional. Mi madre murió en 2017 sin que pudiera asistir a su funeral. Mi hermana se casó y tuvo hijos que nunca he conocido. El mundo exterior se volvió abstracto, algo que veo ocasionalmente en las noticias controladas que nos permiten leer. Pero uso este tiempo para pensar, para procesar todo lo que vi y participé. He leído cientos de libros. He aprendido inglés fluido. He escrito miles de páginas documentando cada detalle de la red de tráfico de armas. Todo está guardado con mi abogado, con instrucciones de publicarlo si algo me pasa. La parte más frustrante es ver cómo la narrativa oficial nunca cambió. Los políticos estadounidenses siguen culpando al mercado negro y a las gun shows. Los medios hablan de compradores de paja y contrabando hormiga. Nadie menciona los miles de armas militares que salieron directamente de bases estadounidenses. Nadie habla de los oficiales corruptos que facilitaron ese tráfico. Nadie cuestiona por qué organizaciones criminales mexicanas tienen acceso a equipamiento que ni siquiera las policías locales estadounidenses pueden obtener. En 2011, después de mi sentencia, el escándalo, rápido y furioso, explotó en los medios.
La ATF había dejado deliberadamente que miles de armas cruzaran a México como parte de una operación encubierta para rastrear cárteles. Fue un escándalo político enorme. Pero incluso ese escándalo fue solo la superficie. Las armas de Rápido y Furioso eran principalmente rifles civiles, comprados en tiendas. Las armas que yo manejaba eran equipamiento militar completo, que venía directamente de arsenales del Departamento de Defensa. Era una operación mucho más grande, mucho más corrupta, y nunca fue investigada públicamente. A veces recibo cartas de periodistas que han escuchado rumores sobre mi caso. Quieren entrevistas, quieren acceso a mis documentos, pero mi abogado les dice que no puedo hablar públicamente sin autorización del Departamento de Justicia. Y esa autorización nunca llega. Me han ofrecido dinero, promesas de protección adicional, incluso ofertas de libros. He rechazado todo porque aprendí que hay fuerzas mucho más poderosas que un simple armero de cártel. Hay intereses económicos, políticos y militares que protegen ese sistema corrupto. Si empujo demasiado fuerte, si hablo demasiado alto, simplemente desapareceré. Tal vez un accidente en prisión, tal vez una pelea con otro interno, tal vez simplemente me transfieren a una prisión diferente y nunca más se sabe de mí. Pero hoy, sentado en esta celda donde he pasado más de una década, he decidido que el silencio es peor que el riesgo. Tengo 43 años. Si sobrevivo mi sentencia completa, saldré a los 55. ¿Qué tipo de vida me espera entonces? ¿Una nueva identidad en algún pueblo olvidado, viviendo con miedo constante de que alguien me reconozca? ¿Trabajando en algún almacén por salario mínimo hasta que muera solo en un apartamento barato? Esa no es vida. Es solo una prisión más grande. Así que esto es mi confesión completa. No porque busque redención o perdón. Para crímenes como los míos no hay perdón posible. Lo hago porque la verdad necesita ser dicha. Aunque incomode a gente poderosa, aunque desafíe narrativas oficiales, aunque me cueste lo poco que me queda de vida. Quiero que sepan que cuando sus gobiernos hablan de combatir el narcotráfico, cuando prometen armas y entrenamiento para fuerzas mexicanas, cuando gastan billones en seguridad fronteriza, todo es teatro. Detrás de las cámaras, hay oficiales militares estadounidenses corruptos, vendiendo armas militares directamente a los cárteles que supuestamente combaten. Hay contratistas de defensa desviando equipamiento de alta tecnología hacia organizaciones criminales. Hay políticos que protegen ese sistema porque los sobornos fluyen hacia sus campañas y cuentas bancarias offshore. Los jóvenes en México, en Centroamérica, incluso en Estados Unidos, ven el dinero fácil del narcotráfico y piensan que pueden entrar, hacer su fortuna y salir. Es una mentira. Una vez que entras, te conviertes en propiedad del sistema. Conoces demasiado. Ves demasiado. Y cuando finalmente decides que quieres salir, descubres que las únicas salidas son la muerte o una celda como esta. Yo tuve suerte. Sobreviví la tortura. El ejército me rescató. La DEA me protegió lo suficiente para llegar a Estados Unidos. 99 de cada 100 personas en mi situación terminan en fosas clandestinas, disueltos en ácido, colgados de puentes como advertencia. No porque sean criminales peores que yo, simplemente porque no tuvieron mi suerte. A las familias de las víctimas, a los padres que perdieron hijos por balas disparadas con armas que pasaron por mis manos, solo puedo decir que no hay palabras suficientes. Lo siento, aunque sé que eso no significa nada. No los resucita, no les devuelve a sus seres queridos, no borra el dolor. Cargo con esa culpa cada minuto de cada día en esta celda. Es un peso que nunca se aliviará. A los oficiales militares estadounidenses que siguen operando esa red de tráfico, porque sé que continúa operando. Eventualmente serán expuestos. Tal vez no mañana,
Tal vez no el próximo año. Pero la verdad siempre encuentra la luz. Hay más personas como yo, más testigos que están documentando, esperando el momento correcto. Y cuando ese momento llegue, espero que enfrenten justicia real, no simplemente jubilación anticipada con pensión completa. A los jóvenes que están considerando entrar a este mundo, no lo hagan. No importa cuán desesperada sea tu situación, no importa cuánto dinero te prometan, no vale la pena. El dinero desaparece rápido. La culpa permanece para siempre. Y las únicas opciones finales son muerte temprana o prisión perpetua. No hay historias felices en el narcotráfico. Solo víctimas y victimarios que eventualmente se convierten en víctimas también. Sentado aquí en esta celda de 2 por 3 metros, con paredes de concreto que nunca cambian y silencio que nunca termina. Tengo mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que tomé. La primera decisión, aceptar ese trabajo inicial para pagar el tratamiento de mi padre, la entiendo y probablemente la tomaría de nuevo. Pero cada decisión después de esa, cada mes adicional que continué, cada envío que procesé después de que mi padre muriera, esas fueron elecciones completamente mías. No puedo culpar a la pobreza o la desesperación por 3 años de participación consciente en una red que alimentó violencia masiva. La pregunta que me atormenta constantemente es: ¿cuántas personas murieron específicamente por armas que yo preparé? No hay manera de saberlo con certeza. Pero hago el cálculo. Si procesé personalmente más de 4.000 armas durante 3 años, y cada arma en promedio estuvo involucrada en, digamos, 3 muertes durante su vida operativa en manos del cártel, eso serían 12.000 muertes, 12.000 personas, familias destruidas, niños que crecieron sin padres, comunidades traumatizadas, todo porque yo decidí que el dinero valía más que las consecuencias. Algunos prisioneros aquí encuentran religión. Se convierten, rezan, buscan perdón divino. Yo no puedo. No porque no crea en algo más grande que nosotros, sino porque buscar perdón me parece una cobardía. Es una manera de transferir la culpa, de decir, Dios me ha perdonado, entonces estoy bien. Pero no estoy bien. No debo estar bien. La culpa es lo único honesto que me queda. Lo que sí hago es estudiar. He leído extensamente sobre el comercio internacional de armas, sobre corrupción militar, sobre cómo sistemas complejos permiten que crímenes masivos ocurran con impunidad. He aprendido que mi caso no es único ni excepcional. Es un patrón que se repite globalmente. Armas estadounidenses terminan en manos de grupos terroristas en Medio Oriente. Armas rusas equipan milicias africanas. Armas chinas aparecen en conflictos latinoamericanos. Y siempre hay oficiales corruptos, contratistas sin escrúpulos y políticos que miran hacia otro lado mientras reciben sobornos. El sistema está diseñado para proteger a los verdaderos criminales. Personas como yo, técnicos y operadores de nivel medio, somos sacrificables. Nos procesan, nos encarcelan. Aparecen en las noticias como ejemplos de que el sistema funciona. Pero los oficiales militares que autorizaron el desvío de armas, los contratistas que facilitaron el transporte, los políticos que recibieron sobornos y bloquearon investigaciones, todos ellos siguen en sus mansiones, recibiendo pensiones generosas, disfrutando de vidas cómodas. A veces imagino qué pasaría si todos los documentos que he guardado, todos los nombres, fechas, números de serie, detalles bancarios, si todo eso fuera publicado simultáneamente en múltiples medios internacionales, sería un escándalo masivo. Habría llamados a investigaciones del Congreso, demandas de transparencia, presión internacional. Pero, ¿qué cambiaría realmente? Probablemente algunos oficiales de bajo nivel serían sacrificados.
Habría audiencias donde generales testificarían que implementarían nuevos protocolos de seguridad. Los medios cubrirían la historia durante 2 semanas y luego pasarían al siguiente escándalo. Y detrás de escena, la red se reorganizaría con nuevos nombres y nuevas rutas, pero continuaría operando. Esta es la lección más amarga que he aprendido. La corrupción a esta escala es sistémica. No son manzanas podridas en un barril bueno. Es el barril completo que está podrido, diseñado intencionalmente para permitir esta podredumbre, porque demasiada gente poderosa se beneficia de ella. Cambiar eso requeriría no solo exponer la corrupción, sino desmantelar estructuras enteras de poder. Y las estructuras de poder no se desmantelan a sí mismas. Entonces, ¿por qué cuento todo esto si sé que probablemente no cambiará nada? Porque incluso sin esperanza de cambio sistemático, la verdad tiene valor propio. Cada testimonio, cada confesión, cada documento que sobrevive, es una pieza de evidencia histórica que algún día, tal vez generaciones en el futuro, ayudará a reconstruir cómo llegamos a este punto. Como sociedades enteras fueron corroídas por la violencia del narcotráfico. Como gobiernos que proclamaban guerra contra las drogas simultáneamente armaban a los narcotraficantes. Como millones de personas sufrieron y murieron, mientras élites políticas y militares se enriquecían con ese sufrimiento. Mi sentencia termina en el 2033, si sobrevivo hasta entonces. Tendré 55 años, sin familia, sin habilidades relevantes para la economía moderna, con una nueva identidad que no significa nada. La pregunta que me hago constantemente es, ¿qué voy a hacer con esos años si los tengo? ¿Simplemente existir en silencio hasta morir? ¿O todavía hay alguna manera de hacer que esta historia importe, de convertir mi experiencia en algo que prevenga que otros tomen el mismo camino? No tengo respuestas. Solo tengo este testimonio. Estas palabras que estoy poniendo en papel en una celda de máxima seguridad, esperando que lleguen a alguien que las lea y entienda la verdad detrás de los titulares. Los fusiles M4 que equipan a los cárteles mexicanos no vienen principalmente de gun shows en Texas. Vienen de bases militares estadounidenses, desviados por oficiales corruptos, transportados por contratistas cómplices y entregados directamente a organizaciones criminales con el conocimiento tácito de niveles altos del gobierno. Esta es la verdad que nadie quiere oír. Es incómoda, desafía narrativas convenientes sobre buenos contra malos, sobre la guerra contra las drogas, sobre la corrupción como algo exclusivamente mexicano. Obliga a confrontar el hecho de que instituciones estadounidenses respetadas están profundamente comprometidas en mantener el flujo de violencia que destroza comunidades a ambos lados de la frontera. Yo fui parte de ese sistema. No puedo cambiar eso. No puedo deshacer las muertes que facilité. No puedo devolver a los hijos a sus madres o a los padres a sus familias. Todo lo que puedo hacer es asegurarme de que mi historia no desaparezca en el vacío del sistema de justicia. Que estos hechos estén documentados, que alguien, en algún lugar, sepa exactamente cómo funcionaba. Cuando finalmente muera, ya sea aquí en prisión o años después si logro sobrevivir mi sentencia, no habrá lápida con mi nombre real. Moriré como John Doe número tanto en el sistema federal. Mi familia en México probablemente nunca sepa qué me pasó exactamente. Esa es mi realidad. Es el precio que pagué por las decisiones que tomé entre 2007 y 2010. Pero antes de ese final, al menos esto quedará. Una confesión completa desde el interior de la máquina. Un testimonio de cómo miles de armas militares estadounidenses fueron deliberadamente canalizadas hacia los cárteles más violentos de México. De cómo sistemas de gobierno diseñados para proteger ciudadanos fueron pervertidos para enriquecer criminales con